Mi esposa me llamó fracasado cuando lo perdí todo. Fue en medio de nuestro departamento vacío, con los muebles embargados y las paredes desnudas. Me miró con ese desprecio que nunca olvidaré y me dijo que se había equivocado al casarse conmigo, que yo no era el hombre que ella creía, que merecía algo mejor que un perdedor sin futuro. Se fue esa misma noche con 2 maletas y un taxi que la esperaba afuera. No hubo lágrimas, solo palabras frías que se clavaron como cuchillos. Lo que ella no sabía es que ese día yo no había perdido todo. Había perdido lo visible, pero lo invisible, lo verdaderamente valioso, seguía intacto. Y en 10 años, eso invisible se convertiría en el imperio que ella nunca imaginó posible. Me llamo Santiago y tengo 38 años. Hace una década era dueño de una pequeña distribuidora de tecnología en Monterrey. Nada espectacular, pero ganábamos bien. Vivíamos en un departamento decente en San Pedro. Manejábamos un auto del año. Salíamos a cenar los fines de semana. Paola, mi esposa, trabajaba en una boutique de lujo. Le encantaba ese trabajo porque le daba descuentos en ropa de marca. Siempre fue materialista, pero yo pensaba que eso era normal, que todas las mujeres querían vivir bien. Lo que no entendí hasta que fue tarde es que para ella vivir bien significaba algo muy diferente a lo que yo podía ofrecer. El negocio colapsó por una estafa. Mi socio, un tipo al que consideraba mi hermano, desvió fondos durante meses. Cuando me di cuenta ya era tarde. Los proveedores exigían pagos, los clientes cancelaban contratos y los bancos querían su dinero. En 3 meses pasé de tener una empresa estable a estar quebrado. Perdimos todo. El departamento, el auto, los ahorros. Tuvimos que mudarnos a un lugar pequeño en las afueras. Paola dejó su trabajo en la boutique porque ya no podía llegar en transporte público. Yo buscaba empleo todos los días mientras intentaba salvar algo del desastre. Pero no había nada que salvar, solo deudas y vergüenza. Paola cambió de la noche a la mañana. Dejó de hablarme con cariño. Dejó de mirarme a los ojos. Cada conversación se convirtió en un reproche, que por qué había confiado en mi socio, que por qué no había sido más listo, que ella no se había casado para vivir así. Yo intentaba explicarle que era temporal, que encontraría la manera de levantarnos, pero para ella yo ya estaba muerto. Era un cadáver financiero que todavía respiraba. Y cuando finalmente acepté un trabajo de vendedor en una tienda de electrónicos, cuando llegué a casa con mi uniforme azul y una sonrisa forzada tratando de ser optimista, ella me miró y dijo esas palabras que nunca olvidaré. Fracasado. Me llamó fracasado. Y se fue. No la busqué. No lloré. No rogué. Algo dentro de mí se apagó esa noche, pero algo más se encendió. Una rabia fría. Una determinación que no sabía que tenía. Firmé los papeles de divorcio sin leer. Le di lo poco que quedaba, y me concentré en una sola cosa: sobrevivir primero, después, crecer, y eventualmente, dominar. Tenía una ventaja que ella nunca vio: conocimiento técnico, años de experiencia en distribución de tecnología, contactos internacionales que todavía confiaban en mí, y sobre todo, nada que perder. Cuando no tienes nada, cada movimiento es un riesgo que vale la pena tomar. Empecé desde abajo. Trabajé en esa tienda de electrónicos durante el día. Por las noches, desde una laptop prestada, comencé a contactar fabricantes en China y Taiwán. Pequeñas órdenes, productos que podía revender en línea. Márgenes mínimos pero constantes. No dormía más de 4 horas. Comía una vez al día. Cada peso que ganaba lo reinvertía. En 6 meses tenía suficiente para rentar un pequeño bodega. En un año, había contratado a mi primer empleado. En 2 años, tenía 10. La empresa se llamaba Quantum Tech Solutions. Nada original, pero sonaba profesional. Y funcionaba. La clave fue especializarme en un nicho que nadie más atendía bien: componentes para minería de criptomonedas. En ese momento el mercado estaba explotando. Las tarjetas gráficas, los procesadores,
los sistemas de enfriamiento. Nadie en el norte de México tenía inventario constante. Yo sí, porque había construido relaciones directas con fabricantes, porque respondía correos a las 3 de la mañana, porque entregaba cuando prometía. Los clientes empezaron a confiar en mí, las órdenes crecieron, y con ellas los márgenes. A los 3 años de que Paola se fue, yo facturaba más en un mes de lo que habíamos ganado en un año entero en mi antigua empresa. Si te han llamado fracasado alguna vez, si alguien te abandonó cuando más los necesitabas, suscríbete a este canal. Aquí no hay víctimas, solo hombres que convirtieron el dolor en poder. Y esto apenas comienza. A los 5 años de iniciar Quantum Tech, ya no éramos una distribuidora pequeña, éramos el proveedor principal de tecnología especializada en todo el norte del país. Teníamos contratos con mineras de criptomonedas, con universidades, con empresas de telecomunicaciones. Habíamos expandido el catálogo. Ya no solo vendíamos componentes, ofrecíamos soluciones completas: instalación, mantenimiento, capacitación. El equipo creció a 50 empleados. Abrimos oficinas en Guadalajara y en la Ciudad de México. Los números eran absurdos: millones de pesos en facturación mensual. Márgenes que me permitieron comprar propiedades, invertir en otros negocios, construir un patrimonio que antes solo existía en mis fantasías. Me mudé a una casa en Carretera Nacional. Nada ostentoso, pero sólida. Con un estudio donde trabajaba hasta tarde, con ventanales que daban a las montañas. Compré un auto alemán, no porque lo necesitara, sino porque podía. Cada decisión era calculada. Cada peso invertido tenía un propósito. No gastaba en apariencias, gastaba en activos, en cosas que generaban más dinero. Aprendí eso en los años duros, que el dinero real no se ve. Se acumula en silencio hasta que es tan grande que ya no puedes ignorarlo. Nunca busqué a Paola, nunca pregunté por ella. Bloqueé su número, borré sus fotos, eliminé cualquier rastro de esa etapa de mi vida. Para mí, ella había muerto el día que se fue. Algunos amigos en común me comentaban cosas de vez en cuando: que se había casado con un tipo que conoció en un gimnasio, que vivían en un departamento rentado en San Pedro, que ella seguía sin trabajar. Yo asentía y cambiaba de tema. No me interesaba. Tenía una empresa que construir, tenía metas que cumplir, y sobre todo, tenía algo que demostrar. No a ella, a mí mismo. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. O quizás es el universo que balancea las cuentas. Hace 6 meses, mi gerente de recursos humanos me envió un mensaje. Necesitaba que revisara personalmente algunas solicitudes de empleo para el área de atención al cliente. Era inusual. Normalmente ella manejaba todo el proceso, pero esta vez insistió. Había algo que quería que viera. Abrí el archivo esa noche en mi estudio, y ahí estaba: Paola Ramírez, currículum vitae de 2 páginas, experiencia laboral vaga, últimos 5 años sin empleo formal, referencias de un trabajo en una boutique que cerró hace una década. Solicitaba el puesto de asistente de atención al cliente, salario base, sin prestaciones especiales. Leí el documento 3 veces, su nombre completo, su fotografía profesional donde intentaba verse seria y competente, su correo electrónico, su número de teléfono, todo estaba ahí. La mujer que me había llamado fracasado ahora pedía trabajo en mi empresa, y ni siquiera lo sabía, porque Quantum Tech no llevaba mi apellido en el nombre, porque yo mantenía un perfil bajo, porque en todos los documentos oficiales aparecía como fundador y CEO, pero en la página web solo había fotos corporativas genéricas. Ella no tenía idea de que la empresa a la que aplicaba era mía. Mi primer instinto fue rechazar la solicitud, mandar un correo automático de rechazo y olvidar el asunto. Pero algo me detuvo. Esa rabia fría que había alimentado durante años. Esa voz en mi cabeza que me recordaba cada palabra que ella me dijo. Cada mirada de desprecio. Cada noche que dormí en ese departamento vacío preguntándome si ella tenía razón. Si yo era un fracasado. Si nunca llegaría a nada.
Y entonces tomé una decisión. Le daría el trabajo, la contrataría, y esperaría el momento perfecto para que descubriera quién era su jefe. Llamé a mi gerente y le dije que agendara la entrevista, que yo la conduciría personalmente. Ella se sorprendió. Le expliqué que quería supervisar el proceso porque estábamos expandiendo el equipo y necesitaba asegurarme de que contratáramos al perfil correcto. Era una excusa débil, pero suficiente. La entrevista se programó para el lunes siguiente, en mi oficina, a las 10 de la mañana. Pasé el fin de semana preparándome, no para la entrevista, sino para el momento en que ella cruzara esa puerta y me viera sentado detrás del escritorio. Llegó puntual. Toqué el intercomunicador y le dije a mi asistente que la hiciera pasar. Escuché sus tacones en el pasillo, pasos nerviosos. La puerta se abrió. Y ahí estaba, 10 años mayor, con arrugas en las comisas de los ojos, con el cabello más corto, con un traje que intentaba verse profesional pero que gritaba tienda departamental. Entró con la cabeza alta, con una sonrisa ensayada, y cuando nuestros ojos se encontraron, la sonrisa se congeló. Su cara perdió el color, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Se quedó parada en el marco de la puerta, inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Yo me recliné en mi silla ejecutiva, crucé las manos sobre el escritorio, y con la voz más fría y profesional que pude lograr, le dije: «Buenos días, Paola. Por favor, toma asiento. Hablemos de tu solicitud de empleo. ¿Alguna vez alguien que te humilló volvió a buscarte cuando ya no te necesitaba? ¿Les diste una segunda oportunidad o cerraste esa puerta para siempre? Cuéntame tu historia en los comentarios». Se sentó lentamente. Sus manos temblaban mientras acomodaba su bolsa en el regazo. No dejaba de mirarme, procesando la realidad que acababa de golpearla. Yo mantuve la expresión neutral, profesional, como si estuviera entrevistando a una completa desconocida. Abrí su currículum en la tablet frente a mí y comencé a leer en voz alta. Paola Ramírez, 36 años. Experiencia en atención al cliente. Última posición hace 10 años. Interesante. ¿Podrías explicarme qué has estado haciendo en la última década? Ella intentó hablar, pero su voz salió quebrada. Tragó saliva. Lo intentó de nuevo. Santiago, yo no sabía que... Se detuvo. Reformuló. No sabía que esta era tu empresa. Yo levanté la vista del documento. Lo sé. Es obvio que no lo sabías. De lo contrario, no habrías aplicado. Ahora, si podemos enfocarnos en la entrevista, necesito saber si eres la persona adecuada para esta posición. Mis palabras eran hielo, cada sílaba calculada para mantener la distancia, para recordarle que aquí yo tenía el control, que los papeles se habían invertido completamente. Ella intentó recomponerse. Alisó su falda con las manos temblorosas. Bueno, después de que nos separamos, me casé con Javier. Él tenía un negocio de suplementos deportivos. Me dediqué a apoyarlo, a manejar la casa, pero el negocio no funcionó. Y ahora necesito trabajar. Necesito este empleo. Su voz se fue apagando con cada palabra. Había desesperación ahí, real, palpable. El tipo de desesperación que yo conocía muy bien, porque yo la había vivido, cuando dormía en ese departamento vacío. Cuando ella me llamó fracasado y se marchó, revisé su currículum de nuevo, tomé mi tiempo, dejé que el silencio se extendiera, que el peso de la situación la aplastara un poco más. Finalmente hablé. Tu experiencia es limitada. Hace 10 años el mercado era diferente. Los sistemas que usamos ahora son más complejos. Las plataformas digitales, los protocolos de atención, todo ha evolucionado. No estoy seguro de que puedas adaptarte. Honestamente, hay candidatos más calificados. Candidatos que han trabajado continuamente. Que no tienen un vacío de una década en su historial. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no lloró. Mantuvo la compostura. Por favor, Santiago. Sé que cometí errores,
Sé que las cosas entre nosotros terminaron mal, pero necesito esta oportunidad. Puedo aprender. Soy rápida. Y conozco el servicio al cliente. Trabajé en ventas de lujo. Sé tratar con clientes exigentes. Dame una oportunidad. Solo eso. Una oportunidad. Cada palabra era una súplica, y cada súplica era música para esa parte oscura de mí que había esperado este momento durante años. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Desde mi oficina en el piso 12 se veía toda la ciudad, los edificios corporativos, las montañas a lo lejos, el cielo azul intenso de Monterrey. Hablé sin voltear a verla. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto, Paola? Cuando tú te fuiste, cuando me llamaste fracasado, yo estaba en el punto más bajo de mi vida. No tenía nada, ni dinero, ni esperanza, ni futuro visible, pero tenía algo que tú nunca viste. Tenía hambre. Tenía la capacidad de levantarme cada mañana y seguir peleando. Y sobre todo, tenía el conocimiento de que el fracaso no es permanente, a menos que te rindas. Me di la vuelta, la miré directamente. Y tú te rendiste. Te casaste con alguien que pensaste que te daría la vida fácil. Te dedicaste a ser mantenida. Y ahora que ese plan no funcionó, vienes aquí, a pedirme empleo, a la empresa que construí con las mismas manos que tú despreciaste. Hay algo poético en esto, algo casi demasiado perfecto. Ella bajó la mirada. Las lágrimas finalmente cayeron. No intentó limpiarlas. Solo dejó que rodaran por sus mejillas mientras sus hombros temblaban. Regresé a mi escritorio. Me senté. Crucé los brazos. Voy a ser honesto contigo. Una parte de mí quiere rechazarte ahora mismo, mandarte ese correo automático de rechazo y no volver a pensar en ti. Sería fácil. Sería justo, incluso. Pagarías por cada palabra cruel que me dijiste, por cada mirada de desprecio, por abandonarme cuando más te necesitaba. Sería la venganza perfecta. Pero hay otra parte de mí, una parte que recuerda lo que se siente estar desesperado, estar quebrado, necesitar una oportunidad que nadie quiere darte. El silencio en la oficina era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido suave del aire acondicionado. Paola no se movía. Esperaba mi veredicto como un prisionero espera su sentencia. Y yo tenía todo el poder, todo el control. Podía destruirla con una palabra, o podía darle lo que pedía. Ambas opciones tenían su atractivo. Ambas me daban algo diferente. Pero solo una me haría sentir que había ganado realmente, no por humillarla, sino por demostrarle quién me había convertido, y que ese hombre no necesitaba de su validación, ni de su arrepentimiento, ni de su sufrimiento. Te voy a dar el trabajo. Su cabeza se levantó bruscamente. Sus ojos rojos me miraron con incredulidad. Pero con condiciones. Vas a entrar como cualquier otro empleado. Mismo salario base. Mismas responsabilidades. Sin favores. Sin tratamiento especial. Vas a reportarle a tu supervisor. No a mí. No voy a supervisar tu trabajo directamente. Y si no cumples con los estándares, te despedirán, como a cualquiera. Esto no es caridad. Es una oportunidad laboral. Nada más. Ella asintió rápidamente. Sí, sí, lo entiendo. Gracias. Gracias, Santiago. No te voy a defraudar. Lo prometo. Me puse de pie. La entrevista había terminado. Recursos Humanos te contactará con los detalles. Orientaciones el próximo lunes. Llega a tiempo. Extendí mi mano. Un gesto puramente profesional. Ella la tomó. Su mano estaba fría, temblorosa. Y en ese apretón, en ese contacto breve, ambos entendimos algo. Que el pasado había muerto. Que esta era una relación nueva. Empleador y empleada. Nada más, nada menos. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si crees que hay justicia en lo que acaba de pasar, dale like a este video. Tu apoyo mantiene estas historias vivas. Paola comenzó a trabajar el lunes siguiente. La vi llegar desde la ventana de mi oficina. Caminaba con la cabeza gacha, el mismo traje que usó en la entrevista,
una laptop vieja bajo el brazo. Se veía pequeña, vulnerable, nada que ver con la mujer segura que me había abandonado una década atrás. Parte de mí sintió algo, no lástima exactamente, quizás reconocimiento, porque yo había caminado así también, con esa postura de alguien que sabe que está empezando desde cero y que cada paso es una prueba. No bajé a saludarla, no hice ningún gesto. Mantuve mi distancia como prometí. Ella reportaba a Carolina, mi gerente de atención al cliente. Una mujer de 42 años, eficiente y sin tonterías. Le di instrucciones claras. Paola Ramírez es una empleada más. Mismos estándares. Misma exigencia. Si no funciona, la despides. Carolina asintió sin hacer preguntas. Era buena en su trabajo. No necesitaba saber la historia detrás. Solo necesitaba hacer lo suyo. Las primeras semanas fueron extrañas. Yo seguía mi rutina normal, juntas ejecutivas, llamadas con proveedores, revisión de números, estrategia de expansión, pero había una conciencia constante de que ella estaba ahí, 3 pisos abajo, contestando teléfonos, respondiendo correos, lidiando con clientes molestos, haciendo el trabajo que cualquier persona en su posición haría. A veces la veía en el elevador. Intercambiábamos un saludo profesional. Buenos días, buenas tardes, nada más. Como si fuéramos dos extraños que compartían un edificio. Carolina me enviaba reportes semanales de todo el equipo. Paola aparecía en esos reportes. Desempeño promedio. Puntualidad excelente. Actitud profesional. Necesita mejorar en el manejo de software CRM. Recibiendo capacitación adicional. Eran evaluaciones neutrales, sin favoritismos, sin crueldad. Exactamente lo que pedí. Y algo en esos reportes me decía que ella estaba intentándolo. Realmente intentándolo. No por impresionarme, sino porque necesitaba ese trabajo, porque no tenía alternativa. Un día, 2 meses después de que empezara, Carolina me llamó a su oficina. Necesitaba hablar sobre algo delicado. Me senté frente a ella y esperé. Santiago, no sé cuál es tu historia con Paola Ramírez, y no necesito saberla, pero hay algo que debo comentarte. Varios empleados han notado que ustedes dos tienen una dinámica extraña, que ella se pone tensa cuando tú pasas, que evita las áreas comunes cuando sabes que estarás ahí. Está afectando el ambiente, no mucho, pero lo suficiente para que se note. Procesé sus palabras. No había considerado eso. Que mi presencia pudiera estar generándole estrés. Que otros lo notaran. Le pregunté a Carolina qué sugería. Ella se encogió de hombros. Eso depende de ti. Si hay historia personal, quizás necesitan tener una conversación. Cerrar ese capítulo de forma definitiva. O si prefieres mantener la distancia, entonces manténla completamente. Pero esta zona gris no está funcionando. Para ninguno de los dos. Tenía razón. Y lo sabía. Esa noche me quedé pensando, en mi estudio, con un whisky que no me tomé, mirando las montañas oscuras a través de la ventana. ¿Qué quería realmente de esta situación? Al principio pensé que quería verla sufrir, que quería que sintiera lo que yo sentí, pero después de 2 meses viéndola llegar temprano, quedarse tarde, esforzarse por aprender sistemas que claramente le costaban trabajo, me di cuenta de algo. Ella ya estaba sufriendo, y yo no sentía la satisfacción que esperaba, solo sentía un vacío, como si esta venganza silenciosa no fuera realmente venganza. Solo era dos personas atrapadas en un pasado que ninguno sabía cómo soltar. Decidí hacer algo que no había planeado, algo que me sorprendió a mí mismo. Le envié un correo. Asunto. Conversación pendiente. Cuerpo. Paola. Necesitamos hablar. No como jefe y empleada. Como dos personas que compartieron una vida y la terminaron mal. Mi oficina. Mañana a las 6 de la tarde. Después de que todos se vayan. Esto no afectará tu trabajo. Solo necesitamos cerrar esto de forma correcta. Le di enviar antes de poder arrepentirme.
Ella respondió 1 hora después. Estaré ahí. Gracias por la oportunidad de hablar. El día siguiente arrastró como melaza. Cada hora parecía eterna, cada junta interminable. Ensayé mentalmente lo que le diría, pero cada versión sonaba equivocada, demasiado dura, demasiado suave, demasiado ensayada. Finalmente dejé de intentarlo. Hablaría desde el instinto, desde la verdad, sin guión. A las 6 en punto tocaron mi puerta. Adelante. Paola entró. Se veía cansada. El tipo de cansancio que viene de trabajar un día completo y luego enfrentar algo emocionalmente agotador. Se sentó sin que se lo pidiera. Yo me quedé de pie, apoyado contra mi escritorio, buscando las palabras correctas para empezar una conversación que ambos habíamos evitado durante 10 años. Finalmente hablé. No te traje aquí para humillarte, ni para echarte en cara el pasado. Te traje porque Carolina tiene razón. Esta situación es insostenible. Vivimos en una incomodidad constante, y no es justo, ni para ti, ni para mí, ni para el equipo. Así que necesitamos hablar, de verdad, sin máscaras profesionales, sin pretender que somos extraños, porque no lo somos. Fuimos esposos, compartimos una vida, y esa vida terminó de la peor manera posible. Paola asintió. Sus ojos ya estaban húmedos. Santiago, he querido disculparme desde el día de la entrevista, pero no sabía cómo. No sabía si tenía derecho. Lo que te hice fue imperdonable. Te abandoné en tu peor momento. Te dije cosas horribles. Y lo hice porque era cobarde. Porque medía tu valor en dinero y estatus. Porque no entendía lo que realmente importa. Y me he arrepentido cada día desde entonces. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. Y por primera vez en 10 años, realmente la escuché. No al eco de su traición, sino a la persona rota que estaba frente a mí, admitiendo sus errores, cargando su propia vergüenza, y me di cuenta de algo fundamental, que el perdón no era para ella, era para mí. Me senté en la silla frente a ella, ya no como jefe, solo como Santiago, el hombre que alguna vez la amó, el hombre que fue destruido por sus palabras, y el hombre que se reconstruyó pieza por pieza sin ella. Paola, voy a ser completamente honesto contigo. Cuando vi tu solicitud de empleo, mi primer instinto fue venganza. Quería que sintieras lo que yo sentí. Quería verte suplicar. Quería que entendieras el dolor que me causaste, pero estos 2 meses me enseñaron algo. La venganza no cura nada, solo perpetúa el dolor, y yo ya no quiero cargar con ese peso. Ella me miraba con atención absoluta. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, pero no hizo ningún sonido. Yo continué. Lo que me hiciste estuvo mal. Me abandonaste cuando más te necesitaba. Me diste mi valor en pesos y centavos. Y cuando esa cuenta quedó en ceros, decidiste que yo no valía nada. Eso me rompió. No voy a mentir. Hubo noches donde consideré rendirme, donde pensé que quizás tenías razón, que quizás yo era un fracasado. Pero algo en mí se rehusó a aceptar esa narrativa, y usé ese dolor como combustible. Cada vez que quería rendirme, recordaba tus palabras, y me obligaba a seguir. Me puse de pie. Caminé de nuevo hacia la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Monterrey se veía hermoso desde ahí arriba. Construí todo esto con rabia, con amargura, con el deseo de demostrarte que estabas equivocada. Y lo logré. Tengo más dinero del que alguna vez soñé, más éxito del que imaginé posible, más poder del que necesito. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Nada de eso me hizo feliz, porque lo construí por las razones equivocadas. Lo construí para probarte algo a ti, no a mí. Y eso es tan patético como lo que tú hiciste. Me volteé a verla. Así que aquí está la verdad. Te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo lo merezco. Merezco soltar este peso. Merezco dejar de medir mi valor en tu opinión. Merezco vivir sin que tu voz esté en mi cabeza cada vez que tomo una decisión. Te perdono, Paola,
Y con ese perdón te libero. Y me libero a mí mismo, del pasado, de la amargura, de la necesidad de probarte nada. Sus sollozos finalmente salieron, lágrimas verdaderas, años de culpa y arrepentimiento fluyendo libremente. Yo me acerqué, le ofrecí un pañuelo de mi escritorio. Ella lo tomó, lo apretó contra su rostro. Intentó hablar, pero yo levanté mi mano. Déjame terminar. Vas a mantener tu trabajo, no por lástima, sino porque te lo has ganado. Carolina dice que estás mejorando, que te esfuerzas, que llegas temprano y te quedas tarde. Eso es lo que importa, tu desempeño, no nuestra historia. Pero necesito que entiendas algo. Tú y yo nunca volveremos a ser lo que fuimos, ni amigos, ni confidentes. Seremos profesionales que comparten un espacio de trabajo, nada más. Ella asintió. Lo entiendo, y lo acepto. No espero tu amistad. No espero nada más que la oportunidad de trabajar, de ganarme mi lugar, de reconstruir mi vida como tú reconstruiste la tuya. Y Santiago, gracias, por el perdón, por el trabajo, por no destruirme cuando pudiste hacerlo. Eso dice más de quién eres tú que de quién soy yo. Me puse de pie. La conversación había terminado. Camina con la frente en alto mañana, sin miedo, sin vergüenza. El pasado murió. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Los meses siguientes fueron diferentes. El ambiente cambió. La tensión desapareció. Paola seguía trabajando, mejorando. Eventualmente la ascendieron a supervisora junior. No por mi intervención, sino por sus propios méritos. Nos cruzábamos en el pasillo. Intercambiábamos saludos cordiales, a veces incluso conversaciones breves sobre proyectos, pero siempre profesionales, siempre apropiadas. La incomodidad se había ido, porque ambos habíamos soltado lo que necesitábamos soltar. Un año después de esa conversación, recibí un sobre en mi escritorio. Reconocí su letra de inmediato. Dentro había una carta corta. Santiago, este es mi último día en Quantum Tech. Encontré una oportunidad en otra ciudad. Un nuevo comienzo. Quería agradecerte por darme el espacio para crecer, por enseñarme que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, y por demostrarme que el verdadero poder no es aplastar a quienes te lastimaron, sino levantarte más alto que el dolor. Nunca olvidaré esta lección. Te deseo todo el éxito del mundo. Paola. Doblé la carta. La guardé en un cajón que nunca volvería a abrir. Y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Verdadera paz. No la paz falsa que viene de la venganza o la validación, sino la paz real que viene de soltar, de perdonar, de entender que tu valor nunca dependió de la opinión de alguien más, que el fracaso no es caer, es rehusarte a levantarte, y que el verdadero triunfo no es demostrarle a otros quién eres, es demostrártelo a ti mismo. Cerré mi laptop esa noche. Apagué las luces de mi oficina. Salí al estacionamiento bajo las estrellas de Monterrey. Y mientras manejaba a casa, pensé en el hombre que fui hace 10 años, quebrado, humillado, llamado fracasado, y sonreí, porque ese hombre me dio todo. Su dolor se convirtió en mi fortaleza. Su derrota se convirtió en mi determinación. Su humillación se convirtió en mi plataforma de lanzamiento. Y aunque el camino fue brutal, aunque las noches fueron largas y los golpes fueron duros, todo valió la pena, porque al final no solo construí un imperio, construí un hombre que ya no necesita la validación de nadie, ni siquiera la mía propia. El poder real no se regala, se conquista. Pero la verdadera libertad no se encuentra en el dinero o el estatus. Se encuentra en soltar la necesidad de probar algo, en entender que tu valor es inherente, no condicional, y que las personas que te abandonan en tu peor momento te están haciendo un favor. Te están mostrando quién realmente eres cuando todo se quita.
Y si usas esa revelación correctamente, si la conviertes en combustible en lugar de veneno, no hay límite para lo que puedes construir. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te impactó, déjame un comentario contando qué hubieras hecho tú en mi lugar. ¿Habrías dado el trabajo? ¿Habrías perdonado? ¿O habrías elegido otro camino? Comparte este video con alguien que necesita recordar que caer no es el final, es el comienzo. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque aquí compartimos historias de hombres que convirtieron sus heridas en sabiduría, su dolor en poder y su fracaso en el preludio de algo mucho más grande. Esto apenas comienza.